De vuelta al altar. Te invito a dar juntos esta saludable vuelta de la mano de personas como tú y como yo, que en su día practicaron senderismo bíblico con su vuelta al altar. La Biblia es como una caja de tesoros llena de historias y personas fascinantes. Y es así precisamente porque podemos identificarnos con ellos y ellas, seres humanos con sus idas y venidas, sus éxitos y fracasos, su salud y su enfermedad. Pero en común denominador tuvieron la notoria dependencia de Dios en sus vidas. Para esta ocasión y con motivo de nuestro fin de semana especial de vuelta al altar, propongo comenzar cada día caminando de la mano de personajes bíblicos en los que destaca algo de su estilo de vida precisamente muy saludable. Fueron excursionistas de Dios. Y en su particular estilo de vida, siguiendo rutas de senderismo bíblico, se caracterizaron por vivir experiencias impactantes que influyeron en un restablecimiento y fortalecimiento de su salud espiritual. Además, en todas estas caminatas vitales, de un modo u otro, todos ellos se encontraron en algún momento de su ruta senderista con un altar. Veamos la primera vuelta al altar. Y para ello, mientras caminamos, vamos a viajar hasta el origen, hasta el Génesis. En el principio, Adán y Eva practicaban senderismo en el Edén. Disfrutaban de un estilo de vida y salud perfectos, recién salidos de la mano del Creador. No tenían que cuidar su salud para prevenir o tratar ninguna enfermedad. En Génesis 1 aprendemos que su ocupación, indicada por Dios, era fructificar y multiplicarse, es decir, una sexualidad plena y sana, con fertilidad, en definitiva, un estado de total salud relacional. Cuidar la creación, eran jardineros, hortelanos, granjeros, biólogos, todas ellas tareas físicas altamente saludables. También alimentarse según la indicación divina del perfecto menú del Edén. Así que pensando en ese senderismo en el Edén de Adán y Eva, podemos tratar de imaginar los paseos en la tarde con Dios a su lado. Y también aquella tarde Dios se acercó a pasear con su familia favorita. Pero tras el pecado, Adán y Eva ya no tenían la misma equipación para mantener la ruta como antes. Tristemente ya conocemos la historia, así que la mayor parte de la vida de Adán y Eva que siguió después fue practicando senderismo fuera del Edén. Pero su salud y su organismo habían sido tan perfectos, diseñados para vivir la eternidad, que tardaron casi 1 milenio en apagarse. De Adán se registra que vivió 930 años. Y en esos 930 años, su labor fue transmitir a su linaje cómo era todo al principio, el mundo sin dolor, sin enfermedad ni sufrimiento, cómo era de real el amor de Dios y cómo había una promesa de restauración. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las generaciones que se sucedían. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación, pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, y repitiéndoles la historia de su caída, les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley y les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación. Pero solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras. Patriarcas y Profetas, capítulo 6, 61.1. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Patriarcas y Profetas, capítulo 3, párrafo 41.3.
Como menciona Ellen White, esa puerta al jardín, ahora cerrada, pudo ser el destino de las caminatas de Adán y sus descendientes para ir a adorar a Dios. Pudo ser la ubicación de los altares de Caín y Abel, un lugar de desdicha, pero también de esperanza. Esperanza en la promesa de que un descendiente pisaría la cabeza de la serpiente. Continuó la descendencia de Adán y Eva, y en la 7ª generación, con 622 años de Adán, pudieron nuestros primeros padres conocer a Enoc, el senderista divino por excelencia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Enoc y Adán pudieron convivir 308 años. Adán pasó al descanso 57 años antes que Dios se llevara de excursión celestial a Enoc con sus 365 años de vida. Es fácil pensar que Adán pudo contarle en primera persona lo que era su estilo de vida antes del pecado y cómo era caminar con Dios con la autenticidad y perfección del origen. Y Enoc también pudo ir a adorar a Dios en el altar frente a la puerta del Edén, ante la presencia de la gloria divina. El senderismo de Enoc con Dios como estilo de vida fue tan equivalente al senderismo que Adán podía realizar anteriormente a la caída en el Edén, que Dios decidió que continuara con él, que no fueran separados ambos caminantes por ninguna muerte. Enoc y Dios caminando juntos siempre, como Dios había planeado caminar con Adán. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años, después anduvo con Dios 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. Comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Patriarcas y Profetas, capítulo 6, 63.4. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 6, 64.1. En su libro Primeros Escritos, Ellen White relata cómo el patriarca Enoc sigue haciendo senderismo en excursiones intergalácticas. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía Pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra Santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Primeros Escritos 39.3.
El estilo de vida saludable de Enoc está bien definido con las palabras de su guirnalda, pureza y santidad. Eso es lo que significa su caminar con Dios, un senderismo de adoración constante, de seguir la voluntad divina, de ser fiel a los principios del estilo de vida del reino de Dios. La invitación a caminar con Dios sigue siendo válida para nosotros hoy. En esta primera vuelta al altar, te animo a vivir ese senderismo de constante adoración y a llevarte de excursión a tantos como Dios ponga en tu ruta, comenzando por tus propios descendientes. Dios nos espera a las puertas del Edén restaurado. Mostrará su vida ofrecida en el altar para traernos de vuelta. Y con todo el amor del universo nos dirá: bienvenidos de vuelta a casa.